Para orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, estamos agradecidos delante de tu presencia por bendecir nuestras vidas con tu amor, con tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque estamos ciertos que tú estás aquí con nosotros conforme a tu promesa. Tú lo dijiste, Señor, y eres fiel y eres verdadero en todas las cosas que nos has dicho a través de tu palabra. Queremos suplicarte que nos guíes, que tú nos enseñes, Señor, confirmes nuestra fe a través de tu palabra y que tú fortalezcas, Señor, nuestros cuerpos, nuestras almas. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. El pasaje que leímos del Evangelio de Lucas narra las palabras de Cristo para aquel hombre llamado Simón, a quien después se le dio el nombre de Pedro. El Señor en esta ocasión le anuncia a Pedro en el versículo número 31, le dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. 32, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón es el nombre de pila de este hombre pescador a quien Dios había llamado. Posteriormente se le otorgó el nombre de Pedro. Cuando Pedro escribe su carta, su segunda carta, utiliza los dos nombres. Utiliza el nombre de Simón y el nombre de Pedro. Y curiosamente estaba yo revisando algunos textos en donde el Señor usa el nombre de Simón y en donde usa el nombre de Pedro. Porque creo que esto es importante. Por ejemplo, aquí le llama Simón, Simón, no utiliza el nombre de Pedro. Y decía yo que en otros pasajes, por ejemplo Juan, acompáñenme al Evangelio de Juan, porque pues pareciera nada más curioso la combinación de los nombres, pero creo que hay una razón de por qué el Señor utiliza Simón y por qué utiliza Pedro. Juan 21, cuando el Señor resucitado le dice a Juan: sígueme, y Pedro se va ahí de colado, decimos nosotros, ¿no? Se agrega y van siguiendo los dos, y de repente Juan dice: bueno, ¿y este qué? Llama a Pedro y Juan se cuela y le dice: bueno, ¿y este qué? Dice: tú no digas nada, tú ven y sígueme. Cuando el Señor trata con Simón y comienza a dirigirse a él ya resucitado, versículo 15 le dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le hace la pregunta más incómoda, creo que para Pedro, después de lo que había ocurrido y lo que narra el Evangelio de Lucas y los pasajes paralelos. Pero le llama Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La razón de por qué le llama Simón. ¿Me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Texto 16. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Tercera vez, dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. El Señor le encarga a Pedro el apacentar ovejas, el apacentar a su rebaño, apacentar a los corderos. Y esto desde antes de que crucificaran al Señor, Dios ya le había dado a Pedro esta encomienda, a Simón. En el versículo 32 de Lucas 22 que leí, le dice el Señor: mira, Pedro, tú vas a ser probado, el Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, pero una vez vuelto tú, le encarga el Señor: confirma
a tus hermanos. Y lo que acabo de leer en el Evangelio de Juan, le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y creo que aquí está la razón de la prueba que va a llevar Pedro de su fe. Inmediatamente, horas después de que el Señor Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, porque en esa misma noche, cuando el Señor Jesús fue tomado preso, y continúa la lectura de este capítulo 22 de Lucas, cuando llevan al Señor ya en calidad de preso delante del Sanedrín, de los religiosos de Israel, Pedro dice el versículo número 54, que cuando le prendieron al Señor y trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, Pedro le seguía de lejos. Vean el proceso de la prueba de Pedro. El Señor sabe que va a ser probado, que va a ser zarandeado como al trigo. Y una de las faltas que comete Pedro es seguir al Señor de lejos. Y quisiera que de aquí entendiéramos nosotros algo. No es bueno seguir al Señor de lejos. Cualquier creyente que pretenda seguir de lejos al Señor va por mal camino, ¿sí? Es lo primero que observamos en la prueba de Pedro. El Señor ya sabía lo que iba a ocurrir, ya lo había anunciado, ¿sí? Pero ya en el proceso, en el tiempo, en esa misma noche dice este texto que Pedro le sigue de lejos. Así que ninguno de nosotros pretenda seguir de lejos al Señor hay que seguirlo de cerca, ¿sí? Cuando nosotros nos distanciamos, pensamos que no pasa nada, ¿no? Pensamos que alejarse de la congregación unos cuantos domingos no nos pasa nada, ¿no? No sucede nada. No nos damos cuenta, ¿no? Apenas hace 8 días un hermano allá platicando con los hermanos de Cuernavaca decía eso, dice: es que el primer domingo no sientes nada, pero el segundo y el tercero, dice, te acostumbras ya a no acudir, a ya no venir, y te comienzas a distanciar y no te das cuenta de la distancia. Le digo, exactamente eso es lo que pasa, ¿no? Y entonces aquí Pedro dice la Escritura que sigue al Señor de lejos, y hay mucho significado, creo, en esta frase, ¿no? Le sigue de lejos. ¿Qué sigue después? Versículo 55 dice que habiendo encendido fuego en medio de la sala, sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Segunda falta que comete Pedro en este proceso de su prueba. No solamente seguir de lejos al Señor, distanciarse del Señor. ¿Qué ocurrió en este versículo 55? Se junta con personas incorrectas. Por lo que haya sido. La Biblia, de hecho, dice en los evangelios que era una noche fría, dice que hacía frío, y habían prendido fuego allí en el patio, en el atrio, en el patio de la casa del sumo pontífice, ¿sí? Y Pedro lo que hace es juntarse con esas personas, y aquí el evangelio de Lucas es muy claro, dice, se fue a sentar entre ellos, ¿no? Nosotros pensamos también que, o inocentemente, o sin medir las consecuencias, que el convivir, el estar con gente inapropiada, pues a nosotros no nos afecta absolutamente nada, ¿no? Dice, uno puede estar allí, no me pasa nada. Bueno, tú dices a lo mejor una ocasión, pero cuando es constante nuestra convivencia con la gente que no conoce de Dios, nos pueden arrastrar, ¿sí? Y bueno, en estas dos cosas, en estos dos textos, 54 y 55 de Lucas 22, encontramos esto que pues para nosotros puede dejarnos una enseñanza como cristianos, ¿no? No debemos de alejarnos del Señor, ni tampoco debemos pasar mucho tiempo, ¿no?, con esas personas que no saben de Dios. Ellos eran los enemigos del Señor Jesús. Específicamente eso, ¿no?, los enemigos del Señor. Pedro se fue a sentar ahí con ellos, y allí es cuando comienza, dice que una de las criadas ve a Simón y le dice,
tú eras uno de ellos. Y Pedro dice, no conozco al tal hombre, ¿no? Y allí es donde ocurre la prueba de Simón. El Señor le había dicho claramente, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Y así sucedió literalmente como el Señor se lo había anunciado. Dice que él comenzó a negar y le dice a la mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, le dice, tú eras de ellos. Y Pedro dice, hombre, yo no soy. Creo que me estás confundiendo, ¿no? Pedro se fue a meter con esas personas solamente por querer abrigarse, cobijarse del frío, sin medir las consecuencias de lo que estaba pasando, ¿no? A veces nos metemos en territorio que no deberíamos de estar, pero bueno, allí va a ocurrir nuestra prueba. Viene la tercera vez, dice que pasada como una hora, viene otro y le afirma a Simón le dice, verdaderamente tú estabas con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué dices, no sé de qué estás hablando. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó y había negado 3 veces a su Señor. Y lo que nosotros ya conocemos de esta historia, Pedro se retira, dice, después de que el Señor volteó a mirarle, esa mirada que yo no creo que haya sido de reproche, ¿no? El Señor ya se lo había dicho horas atrás. Satanás va a zarandearte como a trigo, pero yo he rogado porque tu fe no falte. ¿Qué habrá sentido Simón cuando vio esa mirada? La conciencia, ¿no? Redargüido también, dice la Escritura que saliendo fuera Pedro, lloró amargamente, ¿no? Pedro comienza a llorar por lo que había ocurrido. Pero esto que ustedes y yo ya conocemos de la negación de Pedro, había de tener un propósito en los planes de Dios. Pocas veces pensamos que nuestras pruebas tengan un propósito, ¿no? El Señor le dice a Simón, tú vas a ser probado, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cuando tú vuelvas, cuando tú te recuperes de esa prueba, el Señor le dice, una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. Las pruebas que nosotros pasamos como creyentes, que ninguna prueba es fácil, ¿sí? Hemos llevado pruebas, hemos vivido situaciones en las que nuestra fe, quizás como Pedro, hemos fracasado, hemos fallado, pero ¿cuántas veces te has puesto a pensar que eso que te pasó a ti le puede servir a otro hermano al que tú puedes confirmar? Al que tú puedes ayudarle y decir, mira, yo sé por dónde estás pasando tú ahora, porque yo ya pasé por allí, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, personas que tienen ese problema del alcoholismo, de algún vicio, ¿no? Si a ti Dios te rescató de eso, si tú fuiste probado por eso, si tú sabes cómo es la prueba, esa prueba, el propósito de tu prueba es confirmar a otros, ayudar a otros con tu experiencia de cómo Dios te rescató, de cómo Dios te restableció. Y es lo que le encargó el Señor a Pedro. Y pensaba, ¿en qué momento Pedro hizo lo que le encargó el Señor? Apacienta mis ovejas y confirma a tus hermanos. ¿En qué momento? Después de que el Señor resucitó, llamó a Simón, habló con él, lo restituyó, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y él, incomodado de que le dijera, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que sí te amo, ¿no? Lo que el Señor estaba haciendo era confirmarlo, pero a partir de ese momento, ¿cuándo confirma Pedro a sus hermanos? Porque ya no sabemos muchas cosas de Pedro, al menos en el libro de los Hechos. Solamente unos capítulos nos hablan, me parece ser que hasta la historia de Cornelio, o un poquito más, termina la historia de Pedro. De ahí adelante ya no sabemos nada. Y lo que sabemos de Pedro es que escribió 2 cartas. Más adelante escribe 2 cartas. Y precisamente en la segunda carta de Pedro es cuando él va a cumplir esto que Dios le dijo.
lo que el Señor le encargó de confirmar a sus hermanos una vez que haya pasado esa prueba, ¿sí? Y quiero que me acompañen a la segunda carta de Pedro, porque ahí es donde vemos nosotros lo que Pedro hizo por el encargo que el Señor Jesús le dio y le dijo que hiciese, de confirmar a los hermanos. Y la carta segunda de Pedro comienza en el capítulo 1 de esta manera: Simón Pedro. Recuerden que él es el que escribe, pero usa los dos nombres. Dicen algunos porque no quiere olvidarse, y esto es la verdad un gesto muy humilde, no olvidarse de dónde viene Simón. Usa el nombre de Simón, ¿sí? Combinado, Simón Pedro, pero primero pone su nombre de pila, Simón, para no olvidar quién era él, ¿no? De dónde lo había tomado Dios. Y después utiliza el nombre que el Señor le había otorgado, Pedro, que significa piedra, ¿no? Pero vean lo siguiente, dice también, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahora, no olvida tampoco que es un siervo. No dijo apóstol de Jesucristo, sino así mismo dice, yo soy un siervo. Y entonces en este detalle, Simón Pedro, siervo y apóstol, vemos que Pedro no olvida de dónde viene. No olvida su proceso, no olvida lo que Dios ha estado obrando en él, ¿sí? Y bueno, el apostolado lo había recibido del Señor Jesús, ¿sí? Y es entonces algo importante de entrada lo que vemos en este primer versículo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ahora Pedro va a abordar un tema en esta carta, ¿sí? De las dos cartas que él escribe, la primera carta fue para animar a los creyentes que estaban en persecución. La primera carta tiene esa característica, animar a los creyentes, pero la segunda carta es precisamente confirmar a los hermanos en la fe ante los falsos maestros y las falsas enseñanzas que estaban circulando ya, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer Pedro? Bueno, les va a hablar del conocimiento que deben de tener maduro en Cristo. Así Pedro va a confirmar a los hermanos lo que le dijo el Señor Jesús: vuelto, después de tu prueba, restituido, confirma a los hermanos. Y lo va a hacer a través de esta carta, hablándoles del conocimiento de Cristo. Y vean el versículo número 2, segunda de San Pedro 1:2, estamos allí. Dice: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, a través de esta carta, se va a encargar de que los hermanos, cada creyente, cada hombre y mujer que sabe de Cristo, tenga un conocimiento vasto, amplio, ¿sí? Para que su fe sea firme, para que una vez que tengan ese conocimiento de la persona de Dios, del ser de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, no se muevan ante ninguna situación, ante ninguna circunstancia. Esta palabra conocimiento se utiliza a lo largo de la epístola. Por ejemplo, también en este capítulo 1, menciona en el versículo 8, dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abunda, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solamente quiere que los hermanos tengan un conocimiento firme, sino que este conocimiento de Dios no sea estéril. Porque acuérdense que la fe, dice Santiago, sin obras, pues nomás no sirve, está muerta. Entonces dice, sí tenemos fe, tenemos un conocimiento, pero ese conocimiento de Dios, de Cristo, no debe ser estéril.
debe de verse reflejado en la vida de cada uno de los creyentes. Y les decía yo que pues la palabra clave a lo mejor en esta epístola es conocimiento. Si un creyente tiene un conocimiento de Dios y de Cristo, ese conocimiento no los va a dejar estar estériles, y es un conocimiento que se va a desarrollar, que va a crecer, no se va a quedar estancado. Así que ningún creyente tampoco puede tener un conocimiento de Cristo que diga esto es suficiente. ¿Se acuerdan de 2 de Pedro 3:18? La bendición de la escuela dominical, que dice: mas creced en la gracia y en el conocimiento. Vean cómo otra vez utiliza la palabra conocimiento. Y esa es la meta, ese es el propósito. Cuando el Señor Jesús le dice: Pedro, tú vas a ser probado. ¿Cuál fue precisamente la prueba de Pedro? El negar. No solamente con sus palabras, con su conducta. Yo no conozco al Señor, no sé de qué hablas. De hecho, otro pasaje dice que comenzó a decir imprecaciones, ¿no? Estaba en negar. Pedro no había, a pesar de que ya había en Mateo 16:16 declarado lo que Dios le había revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor aplaudió lo que Pedro había dicho. Dice: bienaventurado eres, Pedro, porque eso que tú acabas de decir te lo reveló mi Padre. ¿Sí? Y sobre esa declaración, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cualquiera que confiese que haga esta declaración, tiene una fe firme, tiene una fe sólida. Pero Pedro, tú vas a ser probado sobre esto. Esa fe fue la prueba de Pedro. Tú vas a ser probado sobre esta declaración de que yo soy el Cristo. A ver, vamos a ver en esa prueba, cuando te pregunten: tú eres uno de ellos, tú lo conoces. No, no lo conozco. No sé de qué hablas. Entonces ahora Pedro, en esta experiencia, para confirmar a los hermanos, dice: hermanos, si nosotros tenemos un pleno conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ese conocimiento no nos deja estar estériles, y ese conocimiento crece, se desarrolla, tiene que ser cada vez más fuerte. Pedro de esta manera está confirmando a los creyentes que de hecho estas cartas, las cartas que escribe Pedro, no es una carta dirigida a una iglesia, son cartas universales, y esa carta está dirigida precisamente a todo creyente, a todo aquel que ha creído en su corazón en Cristo, que Dios le levantó de los muertos y que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. En eso se basó la prueba de Pedro, en negar. Y nosotros, como hijos de Dios, pues no deberíamos nunca de negar ni con nuestras palabras ni con nuestras acciones al Señor Jesús. Creo que ya no vivimos la etapa, pero yo recuerdo años atrás cuando los hermanos platicaban de cómo para ir al templo tenían que esconder su Biblia. Cuando les era como que motivo de vergüenza el acudir a la iglesia, yo escuché a muchos decir: pues nos asomábamos que nadie nos viera para meternos al templo. Ya no vivimos esa etapa. Hoy nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, ¿no? Pero obviamente no siempre ha sido esto así. Cuando Pedro escribe la carta, obviamente el contexto histórico es el primer siglo, ¿sí? Ya el Imperio Romano, comenzaban las persecuciones, ¿sí? Y no era tan fácil decir Jesús es mi Señor, como tú y yo hoy lo podemos decir y lo podemos confesar, ¿no? El Señor dijo: cualquiera que haga esa confesión, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, esto suena también lindo, pero cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos en el primer siglo, el declarar que Jesús era tu Señor, pues era un desafío. Pero si tú tenías, y eso es lo que hace Pedro, dice: el Señor le dijo: confirma a tus hermanos. Y Pedro dice: hermanos, cuando nosotros tenemos ya un conocimiento amplio de quién es Él, de quién es Cristo, ¿sí?
cuando tenemos ese conocimiento, nada ni nadie nos va a poder mover. Y ahora Pedro lo está diciendo en experiencia, porque él se había avergonzado de cuando aquella ocasión negó a su Señor. Y ahora Pedro dice, no hay razón. Por eso en el libro de los Hechos vemos a un Pedro distinto, ¿sí? Usado en el poder del Espíritu Santo. Cuando las autoridades, el Sanedrín los tomó presos a él y a Juan y los amenazaron y los azotaron y les dijeron, les prohibieron anunciar el nombre de Cristo. Dijeron, ya no hagan esto. Tan pronto los soltaron, los encontraron en las plazas anunciando que Jesús es el Señor. Porque Pedro ahora estaba confirmado, porque ahora Pedro estaba restablecido y ahora Pedro tiene perfectamente identificado quién es Cristo. Ya no es capaz de negarlo. De hecho, Pablo en Filipenses 3:10 también habla de esto, de conocer a Cristo. Filipenses 3, el versículo número 10. Voy a leer este texto. Pablo dice, a fin de conocerle, está hablando de Cristo. Aquí Pablo dice, yo me he olvidado de todo. ¿Sí? De hecho dice, lo tengo por pérdida, por amor de Cristo. Todo lo que para mí era ganancia, ahora es considerado estiércol. Y lo único que pretendo es ser hallado en él, versículo 9, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. 10, a fin de conocerle. Y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Dice, lo único que yo pretendo y que tengo como meta es conocerlo. Si yo te pregunto a ti, ¿conoces a Cristo? La respuesta es obvia. Yo sé que todos vamos a decir, sí lo conozco. Pero ¿qué tanto conocemos del Señor? Ya he citado lo que decía aquel pastor en la radio hace años cuando yo lo escuchaba, de la iglesia Mahanaim, que decía, nadie está tan cerca de Dios que no necesite acercarse más o que pueda acercarse más. Ni nadie conoce tanto a Dios que no necesite conocerle más y que no pueda conocerle más, ¿no? A veces pensamos que ya sabemos de Dios. Hermanos, recuerda 2 de Pedro 3:18, crece en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todavía hay más. Todavía hay más. Y esto de conocer a Cristo no se da con el tiempo por sí solo, ¿eh? O sea, no podemos decir que llevamos tantos años en la iglesia y por los años que llevamos en la iglesia sabemos de Cristo. No, ¿cómo conocemos a Cristo? Solamente por experiencia. Tener comunión con Él. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Tener experiencia con nuestro Señor. Vivir día a día con Cristo, no es lo que les decía yo del pasaje de Lucas, no seguir al Señor de lejos, sino seguirlo de cerca, ¿no? Ahora, otra de las palabras que utiliza Pedro en su segunda carta, que decíamos que esta segunda carta tiene ese propósito de confirmar a los cristianos. La primera fue para animarlos, la segunda es para confirmarlos. Otra palabra que utiliza aquí el apóstol es precisamente la diligencia con la que nosotros tenemos que buscar y conocer a Cristo, ¿sí? Algo como lo que yo les comentaba, no seguirle de lejos, sino ser diligentes en la búsqueda de nuestro Señor y en la comunión, en nuestra convivencia diaria con Él, nuestro caminar con el Señor. 1:5 de la segunda carta dice, vosotros también, está hablando a los cristianos para confirmarlos, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia
Y continúa, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Seamos diligentes en esto, dice Pedro. Hermanos, pongamos toda nuestra diligencia en ello. Así es como los está confirmando. Dice, vamos a ser diligentes, decimos nosotros, ¿no? Aquí en esta parte del mundo, decimos, vamos a echarle ganas. Para que me entiendan, coloquialmente ese es nuestro idioma, ¿no? Pedro dice, seamos diligentes en esto. Vamos a añadirle a nuestra fe virtud. A la virtud vamos a añadirle ciencia. A la ciencia vamos a ponerle templanza, a la templanza, vamos a hacerlo esto. Si hacemos esto, hermanos, dice Pedro, y abundan estas cosas, no nos van a dejar ociosos ni estériles en el conocimiento de Cristo. Vamos a ser diligentes. 1:15, dice Pedro también yo procuraré con diligencia. Es decir, Pedro dice, no me quedé solamente con eso, yo mismo ahora dice, voy a procurar con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Como diciendo, esta carta queda en testimonio de que ustedes tienen que ser diligentes, yo mismo voy a procurar con diligencia que ustedes sean confirmados, como diciéndole, yo mismo le estoy echando ganas para que todos ustedes y juntamente con nosotros podamos estar firmes en la fe de Cristo. Este hombre, Simón, transformado, utilizado en el poder de Dios después de su prueba, vean la eficacia con la que está cumpliendo la encomienda de Cristo cuando le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y una vez vuelto, Pedro, confirma a tus hermanos, confírmalos. El propósito de tu prueba, de que tú seas zarandeado como a trigo, va a servir, va a tener un propósito, ¿sí?, para que tú confirmes a los demás. Y creo que en esto se centra la enseñanza de esta tarde. Todos pasamos por pruebas, pero nuestras pruebas pueden ayudar a nuestros hermanos. Pueden servir para confirmar a otros en la misma fe. Esto es lo que le dice el Señor a Pedro y está confirmándolos. Versículo 12, sigo en la segunda carta de Pedro 1:12, dice, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Aquí está la palabra que precisamente el Señor utilizó cuando le dice, confirma a tus hermanos. Ahora Pedro dice, yo sé que ustedes saben estas cosas, ¿sí?, y que estáis confirmados en la verdad, pero lo que está haciendo es reafirmarlos, confirmarlos. Así que, hermanos, yo también sé que ustedes, cuando les pregunté, ¿saben de Cristo? Sí, yo sé que lo saben, pero necesitamos saber más. Y necesitamos conocer más de Cristo y necesitamos estar confirmados, dice aquí, en la verdad presente. Y entonces Pedro ya les comienza a hablar de tres cosas que son fundamentales en la confirmación de sus hermanos. Una de ellas es precisamente el testimonio apostólico que él les va a dar. Versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, siguiendo una fábula, o siguiendo fábulas por arte compuestas, ¿sí? Dice Pedro, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Pedro dice, de las cosas que yo les estoy hablando y que ustedes ya las saben, ¿sí?, para estar confirmados, quiero que sepan que no les hemos hablado de la potencia de Dios y de la venida de Cristo como si esto fuese una fábula, como si esto fuese algo compuesto. Nosotros no lo inventamos. Así que, hermanos, ustedes están firmes en este conocimiento de Cristo, sabiendo que no es una fábula, sabiendo que no es algo que nosotros hayamos inventado, sino que nosotros con nuestros propios ojos hemos visto y oído. Lo que decía Juan en su carta,
Lo que hemos visto y oído respecto, tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Y Pedro hace lo mismo, dice, el testimonio que nosotros les damos es precisamente para que ustedes tengan un conocimiento amplio de la persona de Cristo. Y este conocimiento no está basado en fábulas por arte compuestas, ¿sí? Esa es una de las cosas que Pedro aquí utiliza para confirmar a los hermanos. Otra es precisamente la evidencia profética. Y les dice, bueno, nosotros tenemos, versículo 19, la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Otra cosa que Pedro les encarga a los creyentes para confirmarlos es, miren hermanos, tenemos esta palabra, la palabra profética más permanente. Hacéis bien en mirarla, en atenderla como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que el día esclarezca, hasta que venga Cristo y nosotros confirmemos, ¿sí? Porque la fe tiene confirmación, ¿sí? Para que ustedes comprueben juntamente con nosotros que es una palabra verdadera. Tenemos esta palabra que es permanente, y les dice, porque la profecía no fue traída por voluntad humana. Vean cómo Pedro, utilizado por el Espíritu Santo, está realizando una labor tan importante que Cristo le encomendó de confirmar a sus hermanos, y lo está haciendo de esta manera. Me sorprende mucho cómo un hombre de pocas letras como Simón, algo que él no olvidó su pasado, no olvidó su proceso, ¿sí? Cuando los tomaron, el Sanedrín los tomó, dice, son hombres sin letras. Recuerdan que los menospreciaban diciendo, son hombres de pocas letras. Pero esto que está haciendo aquí en esta carta es, diríamos nosotros, tan bien pensado, pero no fue de él. Fue el Espíritu de Dios que lo usó para confirmar a los hermanos, diciéndoles, aquí está, hermanos, ustedes tengan un conocimiento de Dios amplio, crezcan en ese conocimiento. Sean diligentes en atender estas cosas, pongan atención en el testimonio que nosotros les damos, porque no son fábulas y porque tenemos una palabra permanente que no fue traída por voluntad humana. ¡Wow! De esta forma está dejando sólidos, confirmados a los creyentes. Y la historia secular dice que cuando a los creyentes, a los cristianos los llevaban ante las autoridades, y cuando en las persecuciones imperiales esos cristianos eran obligados a blasfemar o a negar su fe, ellos murieron de pie diciendo, Jesús es nuestro Señor. Y como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristianos, hermanos íntegros, cristianos fieles, cristianos que no negaron su fe, cristianos que no se avergonzaban de la fe, como dice Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, cristianos que lo daban todo por su Señor, ¿sí? Diríamos nosotros, cristianos en la extensión de toda la palabra. A veces hablamos de cristianos nominales, cristianos de nombre. No, necesitamos creyentes, cristianos auténticos, ¿sí? Y Pedro lo sabía perfectamente. Esa noche no pensó cuando le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a una muerte. Pedro, vas a ser probado, vas a ser zarandeado. Cuando tú entiendas esto después de la prueba, vas a poder confirmar a tus hermanos. Y ahora Pedro, ¿sí?, juntamente con todos los que recibieron esta carta y esta enseñanza, pudieron morir de pie, declarando que Jesús es su Señor, confirmados enteramente en la fe. Y querida iglesia, en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos este tipo de cristianos en la entereza de la palabra, cristianos confirmados en su fe, confirmados en el conocimiento de Cristo, dispuestos a entregarlo todo por el Señor. Que Dios bendiga a la iglesia. En estos tiempos enfrentamos desafíos como creyentes, los pensamientos filosóficos de este mundo, las pruebas de este mundo, las tentaciones de este mundo. Necesitamos cristianos diligentes,
cristianos confirmados en su fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos sostenga, porque los tiempos, dice Pablo, los días son malos. Que Dios bendiga a su iglesia. Amén.